y luego pues eso, pues trabajarlos. O sea, primero ser consciente, después analizarlos y después trabajarlos. Y bueno, entonces aquí ponía, digo, voy a acabar con una frase que leí en otro libro de los que era uno que escribió, que se llama José María Vázquez Goyoaga, ¿Y tú por quién luchas?, se titulaba este, y decía más o menos lo siguiente, decía una frase que a mí me impresionó bastante, porque realmente pues la sentí como muy cercana, ¿no? Y este decía que no hay cosa más terrible que darse uno cuenta en los últimos años de su vida de que realmente no ha vivido. ¿Mm? Eso que parece una tontería, pues es una cosa como muy importante, o sea, es una cosa vital, ¿no? O sea, Sí, sí. darte cuenta, porque tú puedes estar sin vivir, puedes estar vivo, puedes estar haciendo mil cosas, mil trabajos, mil no sé qué, y te casas y tienes hijos y tal, y te ocupas y simplemente pues tienes como una angustia o no te encuentras feliz y realmente no te das cuenta de que no estás viviendo. Precisamente, fíjate, hay una frase de Neruda, literalmente, o sea, de él, que dice, confieso que he vivido. ¿Eh? Sí, la tengo pues así. Ah, ¿la tienes Sí, ahí puesta? sí, Bueno, sí, mira, sí. mira qué bien. Porque aquí decía que llegados al mismo punto que Pablo Neruda, al final de su vida, deberíamos poder decir también Estupendo. nosotros, confieso que he vivido. De eso se Entonces, trata. claro, luego viene otra frase que hace hincapié, o sea, me están metiendo la cuña ahí para que sufra, ¿no? Que dice, y como escribiera Amado Nervo, que he debido leer en alguna cosa de esas que habéis mandado, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Así es. Esta Digo, es la pues, serenidad que eh, entonces quiero decir que, bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar de lo importante que es el manejar los sentimientos, saber qué son los sentimientos, los miedos, que es una cosa terrorífica, y que todo eso manejado y trabajado pues te puede llevar a una relativa serenidad. Muy bien, yo quiero decir algo. Voy a, quiero decir algo. Desde que Teodoro lo conozco, quizás es el momento, en esta reunión bastante personal, ¿no? En el sentido de que Teodoro siempre es muy personal. Desde las primeras sesiones aquellas que tú estuviste, Teodoro cuenta cosas suyas. Eh, es su estilo y yo creo que eso es su manera de ser y le viene bien y además aporta mucho. Entonces, yo creo que hace 2 años, hemos tenido como 4 sesiones, pero han sido 2 años, parece más, ¿no? En donde precisamente tú planteabas el tema de los miedos, ¿eh? Y entonces yo he visto, y no es que hagamos esto aquí, esto no es una terapia de grupo ni mucho menos, pero sí que he visto, quiero recalcarlo, que tú has seguido un camino que te ha llevado precisamente en esa conquista de la serenidad y de vencer los miedos. Y lo quiero decir porque tú le has dado un carácter personal y yo me atrevo, no lo vamos a hacer con todos, ¿no? Y me gusta porque esto es la prueba más fehaciente de que la filosofía realmente, cuando en el sentido de pensar, de buscar, es lo que verdaderamente te puede encaminar en esta senda de la felicidad, ¿no? Y que en este caso, sobre todo los que ya tenemos unos años, sabemos que tiene mucho que ver con la serenidad. Y si de alguna manera no hemos vivido, eh, los que puedan considerar que no han vivido, estamos a tiempo o están a tiempo de vivir. Alguna vez comentábamos con Octavio qué importante es, digamos, el diálogo entre personas mayores, ¿no? Estamos en una sociedad de personas mayores, entonces se puede vivir, se puede amar, se pueden hacer amigos, se pueden hacer muchísimo, se puede aprender. ¿Eh? Porque desde luego lo que somos, lo que tú llamas la personalidad, eso no envejece. Envejecemos físicamente, bueno, ya se nos envejece el cerebro y tenemos algún problema neurológico, la cosa es complicada, pero en la medida que el cerebro no funcione, no estamos en plenitud, ¿no? Y a mí me gusta tu exposición y se podría entrar en más detalle, lógicamente no es el momento, pero que sí, Hay yo, una, yo valoro, vamos, recalco eso de la búsqueda y el logro de la serenidad, ¿no?
que hay una cosa que me he dado cuenta últimamente que realmente se suele decir frecuentemente que a una cierta edad no se puede cambiar. O sea, que por ejemplo se dice continuamente que no, es que este es su carácter, no, es que esta persona ya con este... Es que no, es inútil porque no se puede cambiar ya a unas ciertas edades. Y yo me he dado cuenta que yo, por ejemplo, creo sinceramente que he cambiado mucho. Para bien o para mal, en este caso creo que para bien, para mí creo que he cambiado mucho además en muy pocos años. Yo tengo 72 años, tengo más que tú, ¿no? Y yo... Menos mal. Menos Tengo mal. 72 años y yo he cambiado en los 2 o 3 últimos años. O sea, ha sido un cambio, bueno, no radical, no tampoco un cambio así como totalmente definitivo, Una porque evolución. yo sigo, No, pero Una evolución. sí, o sea, yo sigo, tengo que seguir trabajando, lógicamente. por Y supuesto. hay días que estoy mejor, otros días estoy peor, pero Muy bien. he dado un paso importante hacia adelante. Y así seguiremos. ¿Quién le toca ahora? ¿Quién quiere? ¿Tú, Leonor? ¿Eh? ¿Digo yo algo? ¿O quieres tú? Eduardo, Yo quería... perdón. ¿O quién? Eduardo, yo participaría, pero si no me grabas. Perfecto. Entonces participa. Bueno, conocía un poco sobre Michel Onfray y hemos empezado Seguimos. a hablar y he visto unos cuantos vídeos, sobre todo, bueno, pues uno relacionado con un libro que ha escrito sobre Albert Camus, que es un escritor que a mí me interesa mucho. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. Leeros el primer hombre, que es una especie de autobiografía donde cuenta su vida. Es un escritor que, bueno, su madre era de origen español un poco, bueno, procedía en el abuelo, yo creo, porque él vivió en Ángel. Argel. Vale. En Argel él pertenecía, digamos, a la comunidad esta de Pied Noir, que son los franceses que desde 1810, pues así, pues algunos fueron deportados cuando la Comuna de París, y bueno, que eso fue después, claro, y otros, pues bueno, pues simplemente emigraron, gente pobre y tal. Y entonces en Argelia había 1 millón de franceses, 9 millones de argelinos, y sabéis que fue vamos a decir, la primera guerra colonial importante antes de la guerra del Vietnam, y Camus lo vivió todo eso, y sobre todo polemizó mucho con Jean-Paul Sartre, porque eran bastante opuestos. Y bueno, y entonces Michel Onfray insiste mucho en lo que yo he visto en investigar, de construir, pues todo lo que ha dicho la filosofía académica, universitaria. Critica mucho a los filósofos franceses que han tratado de imitar la filosofía alemana, porque él también en general habla, estos son cosas que dice que la filosofía alemana parte de las ideas, de las abstracciones, de los conceptos, y a él le interesa una filosofía concreta, una filosofía de la vida, ¿no? En ese sentido, pues también defiende a la Universidad Popular, porque es algo en el que todo el mundo puede participar. Y luego, pues él es un hijo de un obrero agrícola, me parece, y su madre era mujer de la limpieza. En este sentido es muy parecido a lo que era Albert Camus. Y bueno, entonces critica mucho a Sartre, porque dice que Sartre era un personaje de la burguesía, que además no fue resistente, que colaboró, bueno, pues en la época de los nazis, y que, bueno, pues, que era un personaje que defendía la violencia, el Gulag y todo esto, que, bueno, él fue del Partido Comunista, los dos, ¿no? Camus fue muy poco tiempo, porque era
cuando el Partido Comunista en Argelia era anti la colonización, y entonces Sartre pues es un personaje muy diferente, ¿no? Camus estuvo en la Resistencia en Francia y tal. Y entonces tiene una obra que plantea, según Onfray, pues lo que es la filosofía anarcosindicalista. Él defiende pues, las ideas del anarcosindicalismo, pero dentro de un sentido que parta de lo individual y vaya un poco a lo colectivo, ¿no? Porque, y dice un poco que el anarcosindicalismo ha sido olvidado, que no se ha podido realizar, que ha sido dejado de lado, y bueno, pues ahí es interesante lo que dice. Es un personaje muy polémico, condena, bueno, en esto tiene toda la razón, evidentemente, o sea, condena, y además hoy día condena la violencia, la pena de muerte, ¿no? Evidentemente, claro, porque la barbarie humana, y, por ejemplo, es una persona claramente antitaurina, ¿no? Michel Onfray. Dice que ningún filósofo español ha criticado a los toros, y dice que, por ejemplo, Sabater defiende la fiesta de los toros. Bueno, pues... Sabater defiende muchas cosas. Ya, bueno, en fin. Eso es, dice que no se puede defender la crueldad y que no se puede defender un espectáculo por el... Habla del sadismo, ¿no? Él critica mucho a Sade, critica a Marx, Onfray, critica a Freud, porque dice que es un... Bueno, por la vida. Yo entiendo que es pero en ese sentido tendríamos que criticar a mucha gente, ¿no? Pues yo qué sé, Picasso, por ejemplo, era un personaje bastante así detestable y trataba muy mal a las mujeres que tuvo, y bueno, pues en fin, él critica a Freud también. En realidad, bueno, lo que es interesante de su método es eso, que habla de la deconstrucción, de un método de analizar la vida y la correspondencia. Dice que hay que analizar cómo eran las personas a través de escritos o de cosas donde se vea cómo vivieron y qué es lo que refleja. Y bueno, pues es interesante. Bueno, hay varias cosas de él. Hay otras críticas que están un poco mediatizadas por su propia biografía, ¿no? Pero bueno, hay algunas, por ejemplo, hay uno que se llama La Comunidad Filosófica, por ejemplo, que es muy interesante porque él define una comunidad filosófica activa y actual, ¿no? Sí. Incluso utilizando ¿Puedo decir algo? las TIC. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. ¿Puedo decir algo? Hombre, claro. Yo he leído de Onfray, he leído todos los volúmenes de Contrahistoria de la Filosofía. Ajá. Y digamos que es una historia de la filosofía contrario a la filosofía académica, porque Onfray lo que reclama es una filosofía hedonista. Es antiplatónico, y Onfray lo que considera es que la historia del platonismo, como Nietzsche piensa, el platonismo creó el culto a la idea, o no, el no disfrutar del cuerpo, del placer, y se lee muy bien. Y el volumen 1 de Historia Antigua se basa sobre cómo toda la filosofía platónica y de academia ha acabado con la filosofía epicúrea. Y entonces el primer volumen es todo sobre la filosofía epicúrea, llega Lucrecio, Diógenes de Noanda, y se lee, es una maravilla, se lee muy bien. Sí, sí. Es interesante. No era tan descabellado, ¿eh? Decía, ¿por qué no hacemos un campamento filosófico? No es tan descabellado. No, pero decía yo que cambiar. Un retiro. ¿Eh? Un retiro en lugar de espiritual. No, filosófico. yo conozco un sitio que además está muy cerca donde vive Arantxa, si nos atrevemos, se llama Brazatorta. A ver, si mi madre... A ver, lo que pasa es que para dormir, ¿no? No, Brazatorta, ¿no? En o Brazatortas cogemos la casa rural entera, tiene cocina, tiene todo, y es bastante económico.
y es un lugar precioso, hemos estado con ella. Pero es en Brazatortas, Brazatortas. Córdoba. Ciudad... Mi ciudad es Puertollano. Ah, Entonces, pero bueno, en principio vamos a continuar. También yo no sé, vamos a hacer un curso en la Universidad de Tres Cantos, yo no sé las restricciones o no que haya. Habrá que, no sé, ¿hay que ser vecino de Tres Cantos? Les enchufamos, les disfrazamos de algo. No, si no tenemos que buscar lo que sea. Entonces, lo que pasa es que hay gente que viene de fuera, ¿no? Pero Pero el curso de Tres Cantos lo va a grabar, ¿no? Pero, eso se graba, sí, eso se graba, sí. pues, de alguna Sí, manera se además, la idea es dar 2 este año. Tengo que hablar con la jefa, la presidenta, o ¿Y como es se un llama. día a la semana? ¿Eh? Es un día, Es un día a la un semana. día a la semana, pero es por la mañana. Pero por la bueno, mañana. se puede venir alguno. Habría que ver. A ver, yo lo que estoy es contento, pero no conmigo, con vosotros. O sea, han salido muchos temas, pero estamos haciendo filosofía. Estamos haciendo filosofía. Y hay una cosa que dijo, muy importante, que dijo Paco, que mi hermano fue profesor de filosofía del lenguaje muchísimos años. Muy importante que vayamos aclarando términos, porque muchas veces no nos entendemos por malentendidos lingüísticos, ¿eh? Incluso entre las personas, yo considero que cuando hay un conflicto, o hay alguien que verdaderamente tiene mala intención y quiere dañarte, pero la mayoría de las veces son malentendidos. La mayoría de las veces, ¿eh? Y si nos vayamos, por ejemplo, a América Latina, que hablan diferente, de repente no nos entendemos por términos, ¿no? Y es importante eso. Entonces, pero lo bueno es que vamos encontrando un lenguaje común. Yo siempre, os acordáis que en el curso digo, tenemos que partir de, esto lo hace muy bien Kant en la crítica de la razón pura, ¿qué vamos a entender por una cosa, qué vamos a entender por la otra? Para evitar precisamente discutir sobre palabras, porque si no se convierte en una especie de metalenguaje del metalenguaje, y terminamos como en la filosofía académica, que no hay quien se entienda. Y lo importante es que lo que se trata es que nos estamos ayudando a ser felices. Teodoro y yo queremos nuestra serenidad, ¿verdad? Queremos mantenernos ahí porque ya no estamos para bromas ni para aventuras, ¿eh? Bueno, pues vamos a comer algo.